están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra invitada de hoy es la expresidenta Michelle Bachelet. Ella también fue alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y directora fundadora de ONU Mujeres. A una semana del plebiscito conversaremos con ella sobre su visión del país y sus reparos al texto constitucional. Presidenta Michelle Bachelet, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Influyentes. Feliz de estar aquí. Vamos a partir conversando, por supuesto, del plebiscito del 17 de diciembre, que es lo que viene en nuestro horizonte electoral, y el clima que se ha creado, que es un clima que ha sido bastante polarizado, está difícil. ¿Usted está preocupada por este clima y cómo lo está viendo este proceso que se va a desarrollar en nuestro país? Yo creo que hay en el clima hay dos elementos que podrían parecer contradictorios, pero creo que al revés se explica uno por el otro. Creo que efectivamente hay un clima de polarización política, ¿no es verdad? Y que molesta a la gente porque sienten que cuando ven la televisión, particularmente yo creo que se refieren al Parlamento muchas veces, que sienten a las personas discutiendo de temáticas que no tienen que ver con lo que a ellos les importa. De hecho, yo participé en una actividad que CARE hizo, donde le preguntaron a las personas. O sea, eso es de preocupación por temas de otro tipo, como seguridad, etcétera, y por otro lado una falta de apetito completo y de interés con respecto a la nueva Constitución, ¿no? Una fatiga constitucional total. Total fatiga constitucional. Y de hecho he estado mirando algunos estudios, cuando se podían hacer encuestas, el 50% de las personas no veían la franja, ¿no? Entonces, y sin embargo, la gente sabe que tiene que ir a votar, que es obligatorio y todo aquello. Entonces, yo siento que eso también no es claro, y parece que el electorado chileno ha cambiado. Antes había como los electores que se describían de centro, derecha, de izquierda. Ahora los electores no se describen así, son mucho más inestables, dependiendo de qué se trata, de qué es lo que se vota, cómo votan, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿qué va a pasar el 17 de diciembre? Lo sabremos tipo 7 de la tarde. Yo desconozco, digamos, y parece que hay un alto nivel de indecisos también. Claro, y además ¿no? voto obligatorio que cambió todas las reglas del juego. Sí, Presidenta, pero usted ha sido muy clara en decir que va a votar en contra, que no le parece este texto constitucional, grabó un video y ha sido muy clara en decir que este texto no da para aprobar, para reformar, como se decía en el proceso pasado. ¿Por qué? Siendo que, como usted dice, hay tanta fatiga constitucional que desde el lado de la favor dicen, bueno, cerremos el proceso de una buena vez y por último se verá después cómo se va enmendando. A ver, lo que pasa es que, lo primero que yo quiero decir es que mucha la gente hoy día, escuchaba también a un abogado, un doctor en Derecho, que decía, yo voté rechazo a la ley anterior por la misma razón que ahora voy a votar en contra. Y es porque no es una propuesta de constitución que nos una, que nos permita encontrarnos, sino que nos divide. Tiene una sola mirada de un solo color político, que es lo mismo que se criticó por la gente que votó el rechazo de lo que había pasado con el primer proyecto constitucional. Digamos, segundo, porque yo mandé el primer proyecto. Entonces, yo creo que ese es un factor clave, ¿no? El que la verdad es que la constitución tiene que ser algo más genérico. Dicen que esta va a ser una de las constituciones más largas del mundo por la cantidad de normas que incluye, que permita que coexistan distintos puntos de vista, distintas miradas, ¿no? Y por otro lado, que permita que sean los distintos poderes del Estado los que jueguen su rol adecuadamente y que el legislador, a través de leyes, implemente los cambios que quiera hacer. Pero esta propuesta constitucionaliza algunos modelos del país que no son constitucionales, no son de rango constitucional, porque constitucionaliza las AFP, las ISAPRE, ¿no es verdad? Que son, además, quienes no han estado exactamente brindando pensiones muy satisfactorias. Las ISAPRE en media crisis que tengan, aunque se cambie de nombre, me refiero al modelo que está ahí, y lo pone a rango constitucional, con lo cual se impide que puedan reformarse esos sistemas. O, por ejemplo, en el caso de la participación política de las mujeres, pone en la Constitución lo que aprobamos en mi gobierno en la ley electoral, que era este equilibrio, ¿no? De candidatura. De candidaturas 40-60, sí, que no pasara.
Pero la Constitución debiera ser un marco que permitiera que, y 40-60 por lo que yo hubiera querido 50-50, pero la verdad es que tanto variedad de entrada como de salida no fue posible. Por lo tanto, si tú lo pones, lo que pareciera ser como un avance, porque la Constitución del 80 no lo planteaba, al final es el techo. O sea, tú no puedes aspirar a más, ¿no? Y lo que uno debiera hacer es aspirar a más, a ir aumentando la paridad de entrada y salida. Sí. Por otro lado, genera, en términos de aparición política de las mujeres, genera en dos elecciones tan solo este equilibrio. Claro. Luego el equilibrio desaparece. Claro, esta digamos, paridad transitoria de salida, que es, claro, 40-60. Quiero que entremos al aborto en 3 causales, que ha sido uno de los temas que usted y muchas mujeres han firmado y muchas organizaciones están muy preocupadas por el hecho que esto pondría en riesgo esa ley que fue promulgada, de hecho, bajo su gobierno. Y quiero que entremos en eso en detalle, pero antes de eso quiero preguntarle por un argumento que dan desde las personas que están a favor, y un grupo de mujeres también le han contestado a usted su carta diciendo que esta no es una constitución que vaya teniendo retrocesos hacia las mujeres ni que esté contra las mujeres, porque, por ejemplo, se consagran en este texto cosas que no están en la del 80 o en la vigente. Por ejemplo, sala cuna universal, igualdad salarial, esta paridad o, digamos, equilibrio en candidaturas de entrada, entre otras medidas que hoy día no están. El derecho a los cuidados, por ejemplo, que queda en la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿eso que está allí, que muchas de esas fueron banderas, han sido banderas también de la centroizquierda y la izquierda, no son lo suficientemente relevantes como para darle una oportunidad a este texto? Lo que pasa es que, primero que nada, los que dicen que habla de igualdad salarial parece que no han leído el proyecto. ¿Por qué? Porque no habla de igualdad salarial. El anteproyecto de los expertos decía igualdad salarial y los consejeros del Chile Vamos y el Partido Republicano lo sacaron. Y lo que ponen es que se prohíbe discriminación arbitraria. Que no es para el mismo trabajo y en la misma empresa. Exacto, claro. Que no es lo mismo que igualdad salarial. Porque ¿qué significa discriminación arbitraria? ¿Estamos hablando de igualdad salarial o estamos hablando de otra cosa? ¿No? Pero, por ejemplo, también impide, porque al no nombrarlo lo impide, lo que hoy día existe, que son negociaciones colectivas, por ejemplo, supraempresa. Por ejemplo, el rubro de los panificadores o las manipuladoras de alimentos. Quedarían sin posibilidad, ¿entiendes? De igualdad salarial y de negociación colectiva, porque también se puede solo bajo el mismo empleador. Entonces, limita derechos de los trabajadores. Las mujeres, sí, habla de... Hay uno de los problemas que tiene esta propuesta, que tiene hermosos titulares, pero letra chica que al final le quita la posibilidad. Se dice que el Estado pueda tener, que las mujeres tendrán derecho a la cuna gratuita universal financiada por el Estado. Y todo lo que aparece, todo parece financiado por el Estado. En Chile hoy día la ley es que en toda empresa con más de 20 mujeres el empleador es el que tiene que garantizar la sala cuna. O, por ejemplo, yo cuando estudié, yo podía pagar una sala cuna, o cuando trabajaba, podía pagar una sala cuna a mi hija para que gente que no pudiera pagar tuviera sala cuna gratuita. Entonces, eso creo que estaría muy bien que pudiera ser universal si tuviéramos la tasa de impuestos que tienen los países nórdicos, ¿no es verdad? Pero con lo que tenemos nosotros no da. Entonces, es una promesa que no se va a cumplir. O que va a significar, porque al mismo tiempo, unámoslo con la otra norma que fija el que termine, sabemos todos que contribuciones por la primera vivienda solamente paga un porcentaje menor, la gente que es más recursos, ¿no es verdad? La gran mayoría no paga contribuciones. Pero lo que busca es anular las contribuciones, que hay municipios que el 90% de su financiamiento depende de eso. Entonces, por un lado decimos, queremos más seguridad, pero por otro lado le vamos a quitar recursos a esos municipios y de nuevo dice, y el Estado compensará, como que el Estado... Claro, eso quedará ley, cómo se compensa, ¿no? Claro, pero no hay recursos así para todo, ¿no? Y no hay ninguna razón para eliminarlas, ¿no? Yo no veo la razón. Porque claro, una persona puede decir, ay, qué bueno no pagar impuestos. Pero eso que es con eso que el Estado distribuye equitativamente, digamos, los costos para la gente, para que pueda tener acceso a la salud, a la educación, etc. El otro problema que tiene esta propuesta es que debilita extraordinariamente al Estado. Le quita una cantidad digamos, de posibilidades que hoy día se fijan por reglamento. Por ejemplo, la ley de drogas
podría ser declarada inconstitucional. Claro, eso ha sido un amplio debate. Están abogados, profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez han puesto este punto, también lo expresaron acá, pero desde la favor dicen que no es así, que es una interpretación equivocada. Pero la Adolfo Ibáñez no es exactamente una universidad, digamos, que uno pudiera acusar de un cierto perfil ideológico, ¿no es verdad? Y los profesores son de excelencia académica, y si ellos analizan eso y explican exactamente punto por punto, que también podría que declararse, incorporan unos nombres, yo no soy abogado, así que no, pero incorporan palabras precisas y algo más, que algunos dicen que tienen el riesgo de dificultar la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿ya? Y todo el mundo dice son los riesgos, los peligros, ¿no? Pero vamos a las tres causales. Sí, vamos a las tres causales porque claro, ahí además ha habido todo un debate, además usted con varias ministras de salud y se ha manifestado, han explicado por qué, pero le ha salido a contestar Evelyn Matei y muchas otras figuras de Chile Vamos, diciendo que no es así, que no va a derogarla y que es una mentira decir eso, que eso no va a pasar, y que también la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, ha salido a decir que incluso digamos, la jurisprudencia internacional impediría que un derecho progresivo se pudiera derogar. Pero a ver, primero que nada, yo diría que miembros importantes del Partido Republicano han dicho que con esto se busca derogarla, declararla inconstitucional, la ley llamada las tres causales, ¿no? O la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales. Pero el problema es que la gente dice eso, pero veamos la historia. Acordémonos que fue el primer proyecto de ley que yo envié en el segundo gobierno y se demoró hasta septiembre del último año de gobierno en poder ser aprobado. Y la argumentación que se usó por la derecha, que no aprobó ni la píldora de día después, ni las tres causales, ni muchas de estas proyectos que buscan entregarle mayor autonomía a las mujeres y que puedan tomar sus propias decisiones en situaciones dolorosas, como puede ser el interrumpir un embarazo, ¿no es verdad? Justamente utilizaron los argumentos que salen en este proyecto, que son dos frases que parecieran inocuas, pero la verdad que son las que se usaron en todo momento. El que niño es todo menor de 18 años y el derecho de quien está por nacer, que va más allá que la Constitución del 80, que era el qué, lo que o qué está. Claro, el qué. Claro, que hay una cosa ahí entre sujeto, derecho, bueno, esos son temas legales. ¿Cuál es el problema? En la discusión, eso se usó siempre como argumento para decir que había que no aprobar esta ley. Claro, que era inconstitucional. Segundo, cuando se aprueba la ley, los senadores de Chile Vamos presentan un requerimiento al Tribunal Constitucional usando estas mismas dos frasecitas. Y en este momento hay dos proyectos de ley en el Parlamento tramitándose que justamente buscan derogar la ley de las tres causales. Una completa y otra un par de las tres. Entonces, no estamos hablando aquí, primero no estamos mintiendo, segundo no estamos hablando fantasiosamente, tenemos datos concretos de que esto se ha intentado utilizar muchas veces y si queda así en la Constitución, porque como en la Constitución del 80, que era la que nos rige hasta el día de hoy, decía el qué, ahí el Tribunal Constitucional hizo una interpretación y no lo consideró inconstitucional. Pero si llega a pasar el quién, el riesgo de que lo declaren inconstitucional y limitan a las mujeres en ese derecho, creo que es muy grave. La segunda, otra cosa, con mujeres de nuevo. En la parte del acceso a la justicia, habla de una defensoría, ¿no es verdad?, gratuita para defensoría de las víctimas, las claro. víctimas, gratuita, pero los casos que va a ser gratuita son para los casos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y corrupción. El resto no. Y las mujeres, ¿de qué son víctimas? Son víctimas de violencia sexual, son víctimas de violencia intrafamiliar, de robo con violencia. Entonces, de nuevo, hay gente que dice que se escribió con mano de mujer, pero la verdad es que yo lo he leído, pero hasta el cansancio, no sé cuál fue la mano de mujer, salvo de que se hizo de forma paritaria, ¿no? Sí. Presidenta, desde el punto de vista del a favor, y ahí han sido muy, como le decía, Evelyn Matei, qué sé yo, muchas figuras muy importantes diciendo, justamente como respuesta a la carta de ustedes, diciendo que no estaba en riesgo, pero que además
Si fuera así, ¿por qué en la última instancia en que se pudo, en esta comisión mixta entre el Consejo de la Comisión Experta y los consejeros, se le ofreció la posibilidad de cambiar, de volver al qué por el quién, o sea, volver a reponer la norma tal como está, y que no se contó con los votos de la izquierda? ¿Usted cree que fue un error haber votado, no haber aceptado eso, digamos, aun cuando, claro, dice Verónica Undurraga que le pidieron mantener esto de que es niño todo menor de 18 años y que eso igual comprometía, digamos, un riesgo, pero finalmente eso era mejor que lo que quedamos ahora, que si se aprueba este texto vamos a quedar en una situación en que usted y muchos expertos y también personas que votaron rechazo la otra vez como Jorge Correa Sutil o personas del CEP como Lucas Sierra consideran que hay un riesgo. Bueno, yo leí un texto que escribió la Verónica explicando. Y la verdad es que es más complejo que eso, porque efectivamente Chile Vamos le pidió a la Verónica que el mundo, llamémosle más progresista, voy a llamarlo así, aceptaran la enmienda del qué. Resulta que cuando se vota la enmienda, la derecha no votó a favor del qué. O sea, ni siquiera tenían los votos. Claro, votaron solo 6 a favor. Sí, claro. Entonces no iba a salir de ninguna manera. Entonces sintieron que era una burla. Que en realidad, porque ellos lo pensaron harto, qué sé yo. Pero dijeron, pero esto es falso, si al final no lo van a apoyar. Van a tener mayoría en contra. Y de hecho, no se aprobó. Presidenta, usted ha dicho varias cosas que tiene esta Constitución ahora en estas críticas, algunas de las cuales también se le podrían hacer al texto de la Convención que usted apoyó, ¿no? Por ejemplo, que es una Constitución muy larga, una Constitución obesa, como dice Correa Sutil, una Constitución que además no es habilitante, sino que entra en política pública, sí. Una Constitución en que se dejó fuera a un grupo, ¿no? Que a las personas que eran de derecha, de centro derecha, no se las consideró. Usted, a la luz de lo que ya ha pasado y que ya vamos en el, como dice bien usted, tercer proceso constitucional que no ha llegado a puerto, digamos, una constitución de consenso al menos, ¿cree que fue un error lo que pasó la otra vez? ¿Se arrepiente de haber votado a prueba y de haber, digamos, apoyado a ese proyecto? O sea, yo creo que fue muy malo. Yo no estaba en Chile, por lo tanto es lo que me han contado después con el Pato Fernández, otras personas, cuál era el clima interno. Y el clima era muy malo, ¿no? Y yo creo que es malo cualquier proceso en el cual tú impones ciertas cosas y no trates de llegar a acuerdo. Pero voy a decir algo. Lo que me contaron es que había un grupo no menor de gente de derecha, ¿no es verdad?, que estaba por el apruebo con reforma y que justamente por temáticas de índole humano, de maltrato, finalmente decidieron rechazar. No sé en la urna, pero al menos ahí dentro de la asamblea, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es malo que uno pretenda, a través de una constitución, imponer un modelo cualquiera, imponer un modelo. Sin embargo, efectivamente, esa propuesta contenía algunos elementos muy interesantes, a mi juicio, algunos que me parecían maximalistas, francamente, además del proceso mal llevado, esto que no incluyera la mirada de más gente, pero había temas medioambientales importantes, sobre pueblos indígenas había cosas importantes, o sea, y sobre mujer había cosas mejores que la que va ahora. Entonces, la verdad que por eso, ahora, efectivamente, yo me enteré después, porque yo voté afuera, después de todos estos otros detalles internos, digamos, ¿no? Sí. Fue un autogol histórico de la izquierda, como dijo Steve Levinsky, el autor de Cómo mueren las democracias, un gran académico de Harvard, que dijo que nunca en su vida había visto un autogol de la izquierda en Latinoamérica de este nivel, digamos, teniendo la posibilidad de haber hecho una buena constitución de corte socialdemócrata, haberse farreado esta posibilidad. Yo creo que, a ver, no sé si lo calificaría así. Había muchos independientes, de hecho, yo creo que más que un autogol de la izquierda política, es que yo creo que había muchos constituyentes que tenían poca experiencia política, que tenían poca experiencia de negociar. Y yo tengo la impresión que junto con lo que pasó con el primer plebiscito, es que cuando la gente, y pasó en esta también, cuando hay grupos políticos que cuando se sienten en mayoría se marean, ¿no? Y quieren imponer una visión de país al resto. ¿Se marearon en la convención? Yo sí, creo. Y eso cuando yo fui a hablar con ellos les dije, en ambos lados les dije, muchos de ustedes tienen apetito de gobernar en el futuro.
gobernar implica ser capaces de llegar a acuerdos, ¿no es verdad? De transar muchas veces. Entonces, no pretendan imponer una mirada, porque eso no va a servir a nadie. Terminó siendo lo que fue. Y usted, presidente... pero además, si hubiera... yo me pregunto si hubiera continuado legislando y no puesto en el congelador el proyecto de constitución que yo mandé. Eso le quería preguntar. Que no era perfecto, que era menos ambicioso, además, porque las condiciones políticas eran otras. No estaba la gente en las calles pidiendo continuar una nueva constitución, por el contrario, parecía como una cosa, a pesar de que lo hicimos para 200.000 personas, las juntas de vecinos, los encuentros autoconvocados, todo eso. Pero claro, yo me pregunto qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera seguido adelante y se hubiera aprobado. Sí, me imagino que usted pensará, después de 4 años de debate en estos dos procesos, de decir, bueno, estaba ahí la Constitución, ¿no? O sea, usted levantó el tema, lo hizo, la redactó, la entregó y después el presidente Piñera la guardó en un cajón. ¿Usted qué piensa de eso ahora, a la luz de lo que ya ha pasado? Y me imagino que él también pensaba eso cuando usted entrega el mando y en una ENADE el ministro del Interior del expresidente Piñera dice, no, esto se va a guardar y se va a guardar en un cajón. Bueno, eso del ministro del Interior no me enteré porque estaba afuera, pero lo que pasa pero se lo contaron, me imagino. Sí, lo que pasa es que en medio del estallido el presidente Piñera me llama por teléfono y me dice que está pensando en retomar mi proyecto. Pero ya estaba la gente en las calles llamando a asamblea. O sea, ¿como plebiscitar su proyecto o no, como tramitarlo? Ya. Sacarlo del congelador, del freezer. Y la gente estaba en la calle, la nueva constitución aparecía por todos lados, ¿no es verdad? Como una petición muy fuerte, pero con asamblea constituyente, que ese era el espíritu de la gente en el estallido social. Entonces yo le dije, presidente, ya pasó la vieja, como se dice. Ya no es momento. Yo que soy adulto mayor no debería haber hecho ese comentario, pero ya pasó el momento, le dije, porque no hay apetito ya para esa constitución que tenía otra lógica, ¿no es verdad? Que era que la hicimos con la gente, pero después iba al Parlamento y se aprobaba o lo que fuera, se iniciaba la discusión. Entonces, yo creo que se perdió una oportunidad importante, más allá que a lo mejor en el Parlamento hubiera tenido muchas modificaciones para mejorarla, eso no me cabe la menor duda. Pero creo que esa fue una falta de visión, o más bien una sobreideologización del tema, tal vez. ¿Y usted le pudo decir eso alguna vez al presidente Piñera? Como, bueno, digo, estaba eso ahí, ¿no? En realidad, cuando uno dice aquí van 2 procesos constitucionales, como dice usted, son 3. Son 3. Algo le debo haber dicho. ¿Cómo se lo dije? No recuerdo, pero algo le debo haber dicho. Sí. Ahora, ¿usted cree...? Y de hecho, en una de las COP en Madrid, ¿no? Cuando no se pudo hacer en Santiago y se hizo en España, se me acercaron varios empresarios que andaban ahí y que me dijeron, ¡ay, cómo nos equivocamos! Debimos haber apoyado la Constitución y todo lo demás. ¿Y usted qué les dijo? Bueno. De los arrepentidos. Presidenta, ¿usted cree que ahora, el 18 de diciembre, después de este plebiscito, se cerró el tema constitucional? Yo estoy segura que se cierra. ¿Y se cerró por cuánto tiempo? Porque ese es otro debate. ¿Se cerró hoy? ¿Se cerró hasta el 2030? ¿Se cerró por un periodo largo para usted? O sea, uno nunca sabe si un nuevo gobierno que venga más adelante quiere hacer. Yo creo que en este gobierno está totalmente cerrado. Hay una convicción y decisión. Por lo demás, porque yo creo que ya está bueno. Sí. Bueno, pero este gobierno le quedan 2 años, es poco, digo. Lo que pasa es que hay una última posibilidad, pero yo creo que nadie tiene tanta energía ni ganas de eso, que es que si no se aprueba este proyecto, el año pasado el Parlamento cambió el quórum a 4/7, lo bajó. Entonces, siempre existe la posibilidad de seguir modificando la Constitución del 80 para mejorarlo a través del Parlamento. Pero yo creo que no va a haber ni apetito, ni ganas, ni tiempo, porque el próximo año vienen las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales, y el siguiente año gobierno, presidencia y el parlamentario. Entonces yo creo que estos 2 años que quedan, probablemente el Parlamento va a estar mucho más interesado en sacar las tareas que tiene por delante, pero además en asegurar que sus alcaldes, sus gobernadores puedan salir electos, ¿no? Y vamos a conversar del sistema político, que es uno de los temas que esta Constitución, este texto, se hace cargo, pero vamos a ir primero a una pausa y ya volvemos con más conversación acá con la expresidenta Michelle Bachelet en Influyentes.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile, conversando con la expresidenta Michelle Bachelet. Presidenta, usted justamente hablaba, antes de irnos a la pausa, del sistema político, uno de los temas más importantes, y en esto hay consenso, hay que reformarlo porque tiende a la fragmentación, no hay incentivo a la cooperación, sino al revés, al discolaje y a que cada uno vote como quiera y no se saque adelante nada y estemos en esta parálisis que usted también vivió, digamos, cuando fue presidente, que no se saca adelante ninguna, o es muy difícil sacar adelante acuerdo. Este texto que se plebiscita incluye un cambio importante con umbrales de 5% para los partidos políticos para que tengan representación parlamentaria, así como también la pérdida del escaño, en fin, una serie de medidas que para muchas personas dicen eso bastaría como para votar a favor. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, lo primero es que el anteproyecto incluía el 5%, este no. Este lo baja a 4. Claro, y además establece transitoria. Establece transitoria. Claro. El anteproyecto de los expertos, había cosas ahí que yo podría encontrar que le faltaba. Pero era algo que yo creo que todos podíamos convivir. Y se los dije también a los consejeros. Y daba una cantidad enorme de medidas para justamente mejorar el régimen político, evitar fragmentación y todo aquello. Eso no está. Se quedaron algunas de esas cosas, pero no todas las que se consideraban que era necesario para que hubiera gobernabilidad realmente, ¿no? Y se sacaron algunos, yo no me acuerdo de memoria cuáles, pero la verdad es que eran bien interesantes, ¿no? Entonces uno se pregunta ¿por qué se sacaron? ¿No? Es que no había intención real de querer, porque por ejemplo, claro, se disminuye el número de diputados a 138. Pero no están los criterios, nadie entiende por qué, de cuál es la evidencia que implique que 138 es más adecuado. Se cambian los escaños de 2 a 6, con lo cual se va a sobre-representar las zonas rurales de poca población versus zonas urbanas muy densamente pobladas. Entonces, de alguna manera se pierde representatividad y pluralismo en un sistema político que está altamente con cuestionamientos de legitimidad ante la ciudadanía. Debió haberse hecho un esfuerzo mayor por buscar todos aquellos mecanismos que permitieran que efectivamente el sistema político funcionara mejor. A pesar de, como le dije yo, tanto en el primer esfuerzo como en el segundo, al final la verdad es que también tiene que ver con las personas, con los liderazgos, con que se elijan las personas que quieren realmente contribuir, que quieran llegar. Claro, no solo el número, sino el espíritu de diálogo, porque ¿o no? tú podrías tener todas las leyes y no implementarse, o todos los mecanismos y las personas hacen una cosa diferente igual. Entonces, se requiere también eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ve usted a amarillos y demócratas? Estoy pensando, por ejemplo, en la senadora Jimena Rincón, que fue ministra suya, que están ahora pero muy cuadrados con el a favor, entre otras razones por esto y por otras razones en que consideran que es un mejor texto que el que hay y que nos va a permitir salir adelante de esta parálisis en la que estamos. Yo no he tenido oportunidad de conversar con ella porque yo soy una convencida que ella no podría pensar realmente de que este texto no pone en riesgo las cosas que nosotros estamos diciendo que pone en riesgo. Pero ella lo dice. Pero es muy raro, porque no sé cuál será su argumentación. Puede que diga que no deroga, pero lo que nosotros estamos diciendo es que pone en riesgo varias cosas. Y por lo tanto yo imagino que habrá habido algún tipo de razones para que ellos estén tan cuadrados con el a favor como sea. Sí. Ahora, ¿usted cree que, estábamos hablando, usted decía, bueno, vienen los años electorales, si llegara a ganar el en contra, ¿debiera el sistema político intentar reformarse, digamos? O sea, empezar, ya que, como usted dice, aquí ya la fatiga constitucional, ya no hay momento constitucional más, que el mismo Congreso intente reformarse, porque también hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo los incumbentes van a empezar a ponerse límite? Además, con la cantidad de partidos, 21, 22 partidos, ahora Rojo Edwards acaba de, decir que va a haber otro partido más, un partido libertario. O sea, ¿cómo esos mismos partidos van a legislar contra sus intereses? Debieran poder hacerlo, pero la verdad es que sería un poco ingenuo pensar que lo van a hacer. Yo creo que es difícil, porque yo tengo una experiencia práctica. Cuando yo mandé el proyecto de, digamos, de equilibrio entre hombres y mujeres en las candidaturas, había varios de la coalición mía que estaban en contra. Entonces yo me senté con uno en particular y le digo, a ver, cuéntame la firme. ¿Por qué no están de acuerdo con esto?
Ah, me dijo, porque si entra una mujer sale uno de nosotros. Y este personaje fue preclaro, porque se entró una mujer de senadora y salió. Y él tuvo que salir. Entonces, muchas veces son cosas muy de intereses particulares que hacen que, aunque teóricamente dice, te encuentro toda la razón, pero este es el riesgo que tenemos para nosotros. Entonces, yo creo que efectivamente lo incumbente es difícil, ¿no? Pero además, ¿sabe qué pienso? Que yo creo que no están los tiempos políticos para eso tampoco. Porque, por ejemplo, hay otra norma que es bien compleja, porque nosotros lo que los incumbentes lograron era disminuir el número de periodos que podía ser diputado o alcalde, ¿no es verdad? Pero ahora esta norma dice que, claro, uno puede estar 2 periodos como alcalde, pero puede cambiarse a ser alcalde a otra comuna. Entonces, lo que algunos... La sillita musical le pusieron a esa norma. O le ponen el turismo político. Claro, ¿no? El turismo político. O sea, tú te vas yendo de lado en lado y eso es como no corrige las falencias del sistema. Eso. Sí. E impide que haya nuevas personas que puedan aspirar a esos cargos. Sí. Ahora, también hay gente que le echa la culpa de esta fragmentación política a el cambio del sistema binominal al proporcional, y hay una idea de que en el binominal era más ordenado, se tendía a grandes coaliciones, y que ahora tenemos esta dispersión y esta fragmentación, digamos, que impide acordar o incluso a los ministros poder tener una estabilidad en sus acuerdos. Yo no creo que sea culpa del término del binominal. De hecho, el término del binominal era indispensable para que se representara realmente el pensamiento de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que son otras las razones. Yo creo que hay una crisis de legitimidad. Aquí hay, por un lado, ánimo de participar, pero bajo ciertas reglas que no son las que el partido entrega, o hay ánimo de protagonismo. Yo escuchaba a la secretaria general de Republicano hablar sobre la salida del Rojo Edwards y decía, bueno, él tiene su derecho, va a poder armar un partido y ser presidente de su partido, que es lo que siempre quiso acá, y que no le resultó. Una cosa así dijo ella en la televisión. Entonces, claro, hay muchos incentivos perversos, yo diría, como para que este cambio, a menos que haya algo que no he visto mucho en la política últimamente, que es generosidad, ¿no? De decir, ¿saben qué más? Cambiemos este sistema, los ciudadanos no nos tienen confianza, cambiémoslo por un sistema que efectivamente a los ciudadanos les dé, yo diría, garantías de que la política es necesaria, de que la política es fundamental, que permite y que están pensando en ello, en los ciudadanos. Sí. Ahora, Presidenta, el clima, digamos, que está pre-plebiscito y que será seguramente peor después del plebiscito, es uno de polarización, más bien de vendetas, de pasarse cuentas y de cada uno ver cómo sale mejor para la próxima elección, lo cual es muy difícil llegar a acuerdo. ¿Usted cómo está viendo este momento y en particular con un gobierno que le quedan 2 años todavía? Usted ha sido bien cercana al presidente Boric, ha ayudado al gobierno cuando le han pedido que esté en ciertos momentos, pero es una generación que está bien complicada por el caso convenios, que ha producido un daño muy importante en la confianza, digamos, en el conglomerado, pero también en la fe pública, en las instituciones, y a la vez también es una generación que, como dijo José Gregorio, hay quienes piensan que lo tenían todo y lo perdieron todo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo primero, qué bueno que mencionó ese tema, porque justamente esta propuesta debilita el poder fiscalizar, le quita herramientas a la superintendencia, al CERNAC, que ya es, dicen algunos dientes, un león sin dientes, ¿no es verdad? Porque disminuye la posibilidad sancionadora, el derecho administrativo sancionador. Entonces, por un lado dice, queremos seguridad. Solo dice, el Estado proveerá seguridad. No dice más, ¿no? Esto no resuelve la delincuencia, esta propuesta. Pero por otro lado le quita herramientas y recursos al Estado para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces hay estas contradicciones muy brutales en esta propuesta. Ahora, la situación, yo creo que hay, yo diría, ha habido, claro, momentos complejos. Aquí hubo una pandemia con un incremento del desempleo muy importante, el cual todavía la economía no se ha logrado recuperar plenamente, tampoco plenamente los grados de desempleo, ¿no? Que hay 800.000, creo, personas sin empleo. La guerra en Ucrania y luego el conflicto en Gaza produjeron una inflación mundial en todos lados, hay una inflación, eso impacta acá el alza del costo de la vida. O sea, yo creo que ha habido
situaciones que venían de antes y situaciones que han ocurrido durante este gobierno que han hecho además más difíciles las cosas. Más el clima polarizado que existente, que ha hecho que se le exija al Estado, porque es al gobierno, pero también a la Fiscalía, ¿no es verdad?, que puedan tener mejores respuestas ante temas como inseguridad, pero por otro lado no se le dan los recursos a través de un pacto fiscal o lo que sea para que realmente puedan equipar mucho mejor las policías, mejorar los sistemas de inteligencia, apoyar mucho más a los municipios, etc. Entonces, hay este clima como tan polarizado en que por un lado se denosta, se exige, pero no le das las herramientas por el otro, ¿no? Y por otro lado uno se asume que hay temas que venían de antes y las personas fueron responsables de esas temáticas. La seguridad no partió en este gobierno, los problemas de seguridad. Es cierto que hemos visto un crecimiento de situaciones de inseguridad que no existían antes en Chile y que para todos nosotros nos preocupan brutalmente. Crímenes muy graves, homicidios, sicariato, ¿no es verdad? Todo aquello. Sí. Presidenta, pero respecto a lo que decía José Gregorio, ¿usted le parece que esa es una caracterización justa de esta generación? O sea, que lo tenían todo y lo perdieron todo. Yo creo que es una exageración del Pepo, pero lo que es cierto es que este gobierno ganó con una agenda transformadora y se encontró con una realidad distinta. ¿Le faltó experiencia, oficio? Bueno, yo creo que todo el mundo que por primera vez gobierna no tiene la experiencia de ser gobernante, que es distinto a ser gobernante. Y hemos visto que el presidente en muchas veces ha dicho, mire, yo ahora cambié de opinión. He aprendido que esto es súper importante. Antes no lo veía igual porque no estaba en este lugar, digamos. Y yo creo, como le llaman que le baja el don del gobernante, una cosa así. El presidente Lagos tenía una frase así. La gracia de Estado. La gracia de Estado, esa era, la gracia de Estado. Y claro, porque uno de repente se ve enfrentado a miles de cosas, ¿no es verdad? Tiene que priorizar, tiene que tener, ojalá, recursos para poder hacer las cosas. Y yo pienso que efectivamente, como le dije yo a él, cuando fue electo, que le iba a pasar lo mismo que a mí por ser mujer, a él por ser joven, ¿no? En el sentido de que iba a haber una valoración distinta de muchas veces con otras personas, con hombres mayores, etcétera, ¿no? Obviamente se han cometido algunos errores, eso yo lo sé. Pero yo espero que en estos 2 años que queden puedan mostrar logros. Hay también un problema de que todos los gobiernos vivíamos, ¿ah? Que sentíamos que por más que comunicábamos, no, como que lo que realmente vende es el ruido, ¿eh? La mala noticia y no la buena nueva. Porque si tú piensas en cosas concretas, hay cosas concretas muy importantes que este gobierno ha hecho, como la reducción de las horas de jornada, ¿no es verdad?, las 40 horas, la mejora salarial, el royalty, ¿no es verdad? Y hay varias cosas que se han hecho que son positivas. Sí. Y hay otras que no se ha logrado avanzar. Porque sí, y eso es lo que le iba a preguntar. Está paralizado. Pensiones, está paralizado el pacto fiscal, aunque el ministro Marcel dice que todavía está vivo. La verdad es que se ve muy difícil, no hay ningún ánimo de aumentar los impuestos. También justamente ha pegado calcazo convenios, porque dicen, bueno, ¿cómo quieren seguir recaudando plata con este despilfarro, con fundaciones que o eran corruptas o en el mejor de los casos gastaban la plata en cosas que realmente a las personas en los campamentos no les servían para nada? ¿Usted cree que es reversible esa pérdida de confianza que ha producido el caso convenio? ¿O que los va a marcar yo como espero que sí, generación? porque hay muchas fundaciones y ONGs que hacen una tarea maravillosa. Entonces es súper injusto para ellas también, ¿eh? Porque hacen el trabajo en el rubro que ellas han registrado y lo hacen súper bien y son necesarias porque el Estado no puede hacer todo, ¿no? Y siempre ha habido fundaciones en distintos gobiernos y seguramente ha pasado este tipo de cosas. Entonces, Claro, nuevo, la escala de esto es que en todo Chile, digamos, y con un modus operandi igual. Sí, pero hoy en un programa vi a la abogada Gloria Requena decir que a nivel de municipios y otros organismos son 2.000 millones, 2 billones de pesos los que la Contraloría ha objetado como correcto uso de los fondos, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo como conclusión? Tenemos que tener sistemas de vigilancia, de fiscalización más fuertes. Y esta propuesta los debilita, no le da el poder al Estado para corregir esas propias falencias.
le quita la parte, o sea, le quita mucha fuerza. Aunque de la favor dice que es una constitución de la seguridad anticorrupción. Pero no es efectivo. Porque, claro, se genera una, no sé con el nombre, una comisión de corrupción que supuestamente coordinará a todos los otros. La verdad es que en todas las experiencias mundiales en que se trata de hacer eso, no ha funcionado, ¿no? Me quedé pensando, presidente, en algo que dijo usted, que los temas de seguridad, de migración, en fin, no partieron en este gobierno, evidentemente, pero que han pasado esto, ¿no? Crímenes de alta connotación que impactan a las personas. Murió esta semana un niño de 5 años baleado, en fin, gravísimo. En el caso suyo, de su gobierno, se dice que usted le abrió la puerta a los migrantes, a migrantes haitianos en particular, que una migración indiscriminada de haitianos, y después también al presidente Piñera, que le abrió la puerta a los venezolanos cuando fue a Cúcuta a decir que tenían las puertas abiertas. Él dice que no, pero en fin, que hay ahí una migración. La visa democrática, claro, le llamó el presidente. ¿No se vio venir esto, o sea, en los gobiernos anteriores, que son el suyo y el del presidente Piñera, de ver, digamos, lo que iba a significar en todo sentido tener esta migración tan importante? A ver, lo que pasa es que, primero que nada, yo quiero decir un concepto que yo tengo, y lo tengo de siempre, y después de haber sido alta comisionada de derechos humanos aún más, es que la movilidad humana es un derecho humano. Y es la historia de la humanidad. La gente ha ido de un lado a otro. Muchos de nosotros en Chile somos nietos, bisnietos de migrantes, ¿no? Algunos de refugiados, pero de migrantes. Mi propia familia se vino cuando ellos eran productores de vino y vino la epidemia de la xilofera en Francia, y se vinieron acá a trabajar a viñas chilenas, ¿no? Entonces, el tema, nadie puede prohibir una migración completa. Nadie está obligado tampoco en ningún Estado a aceptar a todo migrante. Para eso está el Pacto de Refugiados y está el Pacto de Migraciones Ordenadas Reguladas, ¿no? Que se firmó, se acordó con la gran mayoría de los países de las Naciones Unidas, que Estados miembros. Entonces, claro, el punto es que la forma como tú asumes esto va a depender. Y por eso es que nosotros teníamos una política de migraciones que venía de la época de la dictadura, en que tenía la mirada de seguridad, pero no de la mirada de seguridad que estamos hablando ahora. Claro, era de seguridad del Estado. ¿Lo había hecho distinto? O sea, dado ya que sabemos lo que ha pasado. A ver, mira, yo conversando con personas empresarios, me decían que ellos habían tenido estupenda experiencia con los haitianos, que eran súper trabajadores, honestos. Recuerda el caso de esta señora que se tiró de una ventana con un piso alto y el joven se quebró las piernas y las manos para salvarla. Entonces, yo siento que evidentemente lo que sí creo y que ha sido difícil es que este no es un tema que cada Estado pueda resolver por sí solo, que hay que juntarse con los vecinos, porque los países o vienen de esos países o pasan a través de esos países. Y que los reciban de vuelta. Claro, ¿no? O sea, como pasó en Venezuela ahora que el avión no pudo, no eso, le dieron el permiso para aterrizar. Esa es otra cosa que el anteproyecto dice, que hay que expulsar de manera inmediata, pero expulsar toma como 2 años, hay que hacer un proceso, un juicio, y además tiene que ser aceptado por los países, porque además habla la propuesta de aquellos que han delinquido. O sea, uno lo tomó preso porque robó, qué sé yo, y quiere devolverlo a su país de origen, no estoy muy segura que acepten, ¿no? Sí. Ellas lo dicen también profesores de la Adolfo Ibáñez. Sí. Presidente, ¿y qué pasa con el futuro de la centroizquierda y de la izquierda, no? Porque vienen elecciones ahora, vienen las municipales, está esta situación en que además en las encuestas José Antonio Kast y Evelyn Matei las encabezan. Las figuras digamos, del progresismo que aparecen son usted en las encuestas, Carolina Toá, Camila Vallejo, las 2 ministras. No hay más figuras que aparezcan, pero si uno suma José Antonio Kast y Evelyn Matei, entre los dos tienen un porcentaje altísimo de adhesión, ¿no? ¿Cómo ve usted que la centroizquierda y la izquierda debieran enfrentar esto en lo que viene, dado que son muchos los temas que aquí están en juego? A ver, yo creo que hay un avance importante, que es el acuerdo que se tomó desde la DC al PC de llegar a acuerdos en torno a las elecciones municipales, ¿no? Y como es como la nueva mayoría, digamos, claro, en el sentido de lo que usted tuvo en su gobierno. Es como la nueva mayoría, sí. Y yo creo que eso es clave, que aquí tiene que haber una unidad de lo más amplia posible, digamos, ¿no? Para hacerse cargo de las tareas pendientes que hay en nuestro país. Y que este gobierno tampoco va a lograr resolver. Uno no resuelve temáticas súper críticas en 2 años o en 4 años.
¿no? Y uno avanza lo más que puede, pero no se resuelve todo. No están los recursos en ningún gobierno para hacer todo lo que uno quisiera. Y por eso Chile ha sido característico que hemos hecho todo gradualmente, ¿no? La reforma de la justicia, cualquier cosa se parte por una región, se va creciendo las otras, el Instituto de Derechos Humanos, en fin. Hay un concepto de decir, mira, no tenemos todos los recursos para todo, prioricemos que es mejor. Yo siento que un lado eso, y por otro lado, creo que hay que mirar cuáles son los temas más prioritarios para nuestra sociedad y cuáles son los más urgentes, cuáles son los más relevantes. Y la única posibilidad también de pensar en el futuro, no es verdad, en un candidato único a la presidencia, falta tiempo todavía, faltan más de 2 años, así que hay mucho tiempo todavía por delante. ¿Qué es lo que se le ofrece al país? ¿Qué es lo que la centroizquierda y la izquierda pueden ofrecerle al país que haga que la gente... Claro, porque más seguridad, por ejemplo, no es un tema en que sea una agenda clásica de la izquierda, digamos. O sea, como mismo dijo el otro día el subsecretario Monsalvo, bueno, es un tema que hay que incorporar a la agenda, ¿no? De una manera muy, muy nítida. Bueno, yo asimismo creo que la seguridad es un derecho humano. Estoy una convencida. Lo que tal vez podría haber sido un poquito naif, uno, en sentir que ciertos accesos a derechos de por sí prevenían que jóvenes se involucraran con la delincuencia. Estoy hablando de delincuencia de años atrás, ni siquiera... Porque yo decía, lo sigo creyendo como pediatra, que nadie nace delincuente, que los delincuentes se hacen. Pero también he conocido buenas familias, cariñosas, protectoras de su hijo, pero viven en barrios donde hay mucho droga, qué sé yo, y algunos de sus hijos han terminado presos por involucrarse con grupos de esa naturaleza. Entonces, es muy complejo este tema, es muy complejo. Y por tanto no basta con acceder a la salud, a la educación, ¿no es verdad? Pero sí creo que sí ayuda el que haya más salas cunas, el que haya educación de calidad que le permita a la gente mirar con esperanza el futuro. Creo que uno de los temas que hace que mucha gente se desvíe muchas veces el camino correcto es porque no tiene ninguna esperanza. Presidente, si usted, se lo han preguntado 1000 veces, pero si usted que aparece en las encuestas primera, digamos, en el progresismo, en intención de candidatura presidencial, ¿usted lo descarta completamente? Yo ya he dicho que creo que la democracia implica tener nuevos rostros, nuevas personas, ¿no es verdad? Y que creo que el ideal es que haya candidatos suficientes. Por eso digo que hay 2 años para que aparezcan esos liderazgos, si es que la gente no los ve todavía. Claro, y si pasa si no aparecen, porque en realidad es 2 años, pero queda uno. Tú dices, pero cuando parten las campañas. Claro, sí. No, mi apuesta es que aparezcan. ¿Y usted no se ve en un rol legislativo, por ejemplo? O sea, no, de ninguna manera. ¿Por qué? No les va a gustar a los parlamentarios lo que voy a decir, pero a mí me gusta lo ejecutivo. Como en inglés en los doers. Pensar, sí, pero hacer cosas. Solo legislar y discutir y debatir, no es lo mío. Y por último, se nos acabó el tiempo. ¿Qué esperaría usted para el día 18 de diciembre, que sea cual sea el resultado? Nos levantaremos, iremos a trabajar y estaremos todos siendo parte del mismo país. A mí lo que me hubiera gustado era que esta propuesta constitucional hubiera servido para lo que yo creo que necesitamos, que es reencontrarnos como país, como sociedad. No fue así, ni en el primero ni en el segundo ejercicio, segundo y tercero. Y por lo tanto yo creo que va a haber lo que yo esperaría, como dice la gente, tal como dice usted, Paula, bueno, yo igual tengo que ir a trabajar mañana, así que sea cual sea el resultado. Pero yo esperaría que, sea cual sea el resultado, no haya un vértigo, un mareo, una ola que arrase para cualquier lado, sino que vendrán los análisis, ¿no es verdad? Un par de días va a estar todo muy movido, pero espero que haya mirada de Estado, que haya mirada de Estado no solo del presidente de la República, que lo tiene yo creo, sino que de todos, para decir, no podemos seguir peleándonos así, tenemos que hacer tantas cosas en Chile y para eso somos todos necesarios. Presidenta Bachelet, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Pablo. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos en un próximo programa.